Capítulo 19. Empezaremos hablando con el sistema lancasteriano. En 1822, 5 hombres prominentes de la Ciudad de México fundaron una asociación filantrópica con el fin de promover la educación primaria entre las clases pobres. Llamaron a su organización Compañía Lancasteriana en honor a Joseph Lancaster, personaje inglés que había popularizado a principios del siglo una nueva técnica pedagógica por la cual los alumnos más avanzados enseñaban a sus compañeros. El método, llamado sistema de enseñanza mutua o sistema lancasteriano, se difundió con rapidez no solo en Inglaterra, sino en Francia, los países nórdicos, España, los Estados Unidos del Norte y las nuevas repúblicas latinoamericanas. En México, aún antes de la fundación de la Compañía Lancasteriana, la enseñanza mutua fue practicada por algunos maestros particulares y en las escuelas gratuitas de algunos conventos. Pero la Compañía Lancasteriana fue la que ganó para el método la atención y el apoyo del gobierno y el público, e impulsó el establecimiento de escuelas de enseñanza mutua en toda la nación. Tan reconocida fue la fama de la enseñanza recíproca y el prestigio de los miembros de la Asociación Lancasteriana que 20 años después de su fundación, en 1842, el gobierno nacional entregó a la Compañía Lancasteriana la dirección de la instrucción primaria de toda la República Mexicana. Gran parte de la reputación del sistema deriva de su economía y rapidez. Siguiendo el método de Lancaster, un solo maestro podía enseñar de 200 a 1000 niños, con lo que bajaba el costo de la educación. Los alumnos eran divididos en pequeños grupos de 10. Cada grupo recibía la instrucción de un monitor o instructor, que era un niño de más edad y más capacidad, previamente preparado por el director de la escuela. Los motores del método insistían en que la utilización de la enseñanza por monitores, junto con un sistema bien elaborado de premios y castigos y una variedad de útiles diseñados, especialmente reduciría a la mitad del tiempo del aprendizaje de la lectura y escritura del antiguo método. En 1822, de las 71 escuelas primarias en la Ciudad de México, con aproximadamente 3.800 alumnos, 3 instituciones particulares, 2 conventos y el Sol, la escuela de la Compañía Lancasteriana, usaron la enseñanza mutua. Durante las 2 décadas siguientes, el sistema lancasteriano se extendió a muchas escuelas particulares y fue declarado método oficial para las escuelas gratuitas municipales. Entre 1842 y 1845, la Compañía Lancasteriana encabezó la Dirección General de Instrucción Pública y al terminar su gestión dejó 106 escuelas primarias en la capital con 5.847 alumnos, todos usando el sistema mutuo. Otro tema son los congresos pedagógicos y los primeros intentos para la organización del sistema educativo nacional. Para la organización del sistema educativo nacional entre los años de 1821 y 1854. En el año de 1821 marca el inicio de la imaginar a la nación y dar paso a la construcción a las nuevas propuestas, que son variadas, pues son el reflejo de los actores políticos involucrados en el movimiento independentista. Grupos con diferentes visiones culturales e ideológicas que, sin embargo, existen en un punto que los une e identifica, el cual es el educativo. El proyecto de Reglamento General de Instrucción Pública menciona varios artículos, entre los cuales al artículo número 1, que menciona que la educación debe ser gratuita y pública. El artículo número 3 dice que todo ciudadano tiene derecho a instruirse, pues nadie ha de pagar por ella y la instrucción deberá ser uniforme. El artículo número 6 dice que se suprimen gremios de maestros. En el artículo número 11 y 12 dice que la instrucción pública estará a cargo de la Dirección Nacional. Cambios educativos como consecuencia de los congresos. Se ordena la creación de escuelas primarias para niños y adultos. Nuevas asignaturas como lectura, escritura, aritmética, geometría, gramática, catecismo religioso, carrera de medicina, jurisprudencia y farmacia en ciencias naturales, entre otros. En 1826, nuevos cambios por la instauración de la República Federal. La instrumentación obligatoria utilizada en el método lancasteriano hacia el sistema de educación.
Se hace distinción de asignaturas por género. En el año de 1833, la polémica sobre la educación laica por Valentín Gómez Farías. En 1857 se logra el cambio y en 1856 se crea la secundaria para niñas. En 1867 se hace la formación de valores en el niño. Los primeros campos para la educación nacional. Porfirio Díaz procuró transformar por distintos medios la sociedad en moderna. La celebración de congresos educativos, el cual es el marco del país, ya que en diversos ámbitos inició un proceso de modernización. En 1885, la Escuela Normal de Maestros se encargó de seleccionar textos, nuevas leyes, nuevos métodos y nuevos sistemas. También en la educación en México en el siglo XIX. Entre el año de 1821 y 1868 se hace el primer imperio, en el cual el primer ministerio se encarga de la educación pública, que fue la Secretaría del Estado y del Despacho de las Relaciones Exteriores e Interiores. Entre los años de 1841 y 1842 se creó el Ministerio de la Instrucción Pública e Industria, dadas las vicisitudes políticas de mediados del siglo XIX en el ramo educativo, que pasó al Despacho de Relaciones Interiores y Exteriores. Entre los años de 1864 y 1868 se hizo el Segundo Imperio, en el cual la educación estuvo entonces atendida por el Ministerio de Instrucción Pública y Cultos. En el año de 1867, el gobierno de Benito Juárez promulgó la Ley Orgánica de Instrucción Pública, que en ella se establecía la educación primaria gratuita y obligatoria. Se excluía del plan de estudios toda enseñanza religiosa y contenía disposiciones para la educación secundaria, entre las cuales destacaba la creación bajo los principios del positivismo. Durante el Porfiriato en 1867-1901, educativo nacional, federal, uniforme, homogéneo, racional, laico y controlado única y exclusivamente por el Estado 14. En el año de 1908 se promulgó la Ley de Educación Primaria, que si bien era para el Distrito Federal, territorios, fue acogida en breve tiempo por todo el país. Siglo XX. La Revolución Mexicana y los nuevos proyectos educativos. La reformación de la Universidad Nacional. La Universidad Nacional Autónoma de México es heredada de la Real y Tonificada Universidad de México, fundada el 21 de septiembre de 1551 con el nombre de Real Universidad de México, y a partir de 1595 se convirtió en Real y Tonificada. ¿Cuándo y quién fundó la Universidad Nacional? El 22 de septiembre de 1910, en el antiguo Colegio de San Ildefonso, fue fundada la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue inaugurada por Justo Sierra por decreto del entonces presidente Porfirio Díaz. La universidad, fundada en 1910, congregó a varios establecimientos educativos laicos y puede ser considerada como culminación de la reforma educativa iniciada por el presidente Benito Juárez en 1867 con la fundación de la Escuela Nacional Preparatoria, que se convirtió en la piedra angular de la nueva institución. Otro tema es la creación de la SEP. A través de la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación, se creó la Secretaría de Educación Pública el 3 de octubre de 1921. El 12 de octubre del mismo año, el licenciado José Vasconcelos Calderón asumió la titularidad de la naciente Secretaría. Con
con el propósito de salvar a los niños, educar a los jóvenes, redimir a los indios e ilustrar a todos y difundir una cultura generosa y enaltecedora de ya no una casta, sino de todos los hombres. José Vasconcelos planteó la creación de una institución que atendiera la educación, la cual era integrar todos los niveles educativos desde el jardín de infancia hasta la universidad. El departamento de bibliotecas con el objetivo de garantizar materiales de lectura para apoyar a la educación a todos los niveles, y el departamento de bellas artes para coordinar las actividades artísticas complementarias a la educación y la cultura del país. La presentación de una iniciativa ante la Cámara de Diputados durante la presidencia de Álvaro Obregón, hoy hace 95 años, se convirtió en el origen de la Secretaría de Educación Pública, proyectada para llevar la instrucción a todo el país, enviado de manera oficial a los legisladores por José Inocente y Lugo, subsecretario de la Secretaría de Gobernación. El 22 de octubre de 1920, la propuesta para crear la SEP incluía una exposición de motivos escrita por Vasconcelos, entonces director del Departamento Universitario de Bellas Artes. En su escrito, Vasconcelos, que un año después se convertiría en el primer secretario de Educación Pública, señalaba la necesidad de establecer una dependencia federal cuyas funciones civilizadoras llegaran no solo a una porción privilegiada del territorio, no solo al Distrito Federal, sino a toda la República, necesitada de un extremo a otro de la acción del poder público y de la luz de las ideas modernas. La visión de Vasconcelos iba más allá de la construcción de centros educativos. Su ideal era que mediante la instrucción, la literatura y las bellas artes, los mexicanos enaltecieran su esencia, como lo afirma el lema de la UNAM, el cual menciona el autor, y es: por mi raza hablará el espíritu. La Casa del Pueblo inició después de la campaña contra el alfabetismo al instaurar la idea de maestros misioneros en 1922, quienes fueron enviados a recorrer el país para acercarse a los grupos indígenas e instruir a los jóvenes de las comunidades para que se convirtieran en maestros rurales, conocidos como Casa. La Casa del Pueblo se construyó bajo las siguientes bases sociales, ya que la idea principal era construir una escuela para la comunidad y la comunidad para la escuela, en la que participaron todos los vecinos para establecer vínculos y sin distinción de clases. Económicas, al momento de fomentar la producción y hábitos de asociación y corporación. Físicas y estéticas, al momento de fomentar la higiene, el uso del jabón, la difusión de vacunas y el conocimiento de las medicinas tradicionales. Morales, a través de la formación de hombres libres con un sentimiento de liderazgo en las brigadas del trabajo voluntario. Intelectuales, al proporcionar conocimientos de acuerdo al nivel de enseñanza de las personas. Después de que Vasconcelos dejó la SEP en 1924, lo sucedió Manuel Gamío, subsecretario de Educación Pública, pero cayó en desgracia política y tuvo que abandonar el país en 1925, al cual lo sucedió Moisés Sáenz. Moisés Sáenz solo dotó a la Casa del Pueblo en una estructura en la cual el primer año de trabajo se dedicaría exclusivamente al aprendizaje del castellano, por lo que existían 3 categorías de la Casa del Pueblo. La rutinaria, que era cuyo programa se desarrollaría en 2 años. La elemental, que era aquella que comprendía la rutinaria más otros 2 años de educación. Y por último, la consolidad de 6 grados. El éxito logrado de la Casa del Pueblo dio lugar a que se instaurara la Dirección de Misiones Culturales, la cual estaba encargada de sintetizar, ampliar y optimizar los recursos de orientación a maestros rurales. Para el año de 1924 existían cerca de 1.086 establecimientos con 65.000 alumnos atendidos por 1.146 maestros. Durante el Porfiriato, la educación rural fue prácticamente irrelevante, pues esta, de hecho, fue producto de uno de los reclamos sociales surgidos con la Revolución Social Mexicana de 1910.
En la actualidad y en el futuro es necesario retomar determinados principios que le dieron vida a la escuela rural mexicana, vinculada directamente con los intereses de cada comunidad y aprovechar las tecnologías de la información y la comunicación. Su objetivo inicial era formar maestros capaces de civilizar a los campesinos en las escuelas rurales que se abrirían en todo el país. A principios de los años 30, fueron convertidas en escuelas regionales campesinas con objetivos más ambiciosos, que era realizar una transformación del campo, integrando actividades culturales, deportivas, educativas, económicas y de organización política en el marco de la reforma agraria y de la conformación del Estado posrevolucionario. Las escuelas normales rurales fueron creadas después de la Revolución de 1910 como parte del ambicioso proyecto cultural que buscaba transformar la vida de las comunidades rurales a través de la escuela. La educación rural cobra cada vez mayor importancia con el objetivo de lograr la igualdad económica, social y cultural de toda la población mexicana, considerando que los proyectos dirigidos al medio rural deberán contener aspectos relacionados con los intereses, actividades económicas, etc., propias del medio debido a la variedad geográfica del territorio nacional y considerando también que son un pueblo multicultural. Las escuelas se ubicaban en zonas rurales, reclutaron a hijos de ejidatarios o de pequeños propietarios rurales que recibían becas del gobierno federal y al finalizar sus estudios obtenían plazas como maestros en escuelas rurales. Buena parte del proceso educativo se daba a los internados, que hasta en 1943 fueron mixtos. Otros de los acontecimientos ocurridos en la primera mitad del siglo XX fueron la creación de las misiones culturales, el cual surge como resultado de la Revolución Mexicana y de llevar la educación al pueblo. Las misiones culturales se crearon en el año de 1923, estando en la presidencia el general Álvaro Obregón, y como ministro de Higiene, Educación y Cultura el ilustre José Vasconcelos, al cual se le conoce como el creador de las misiones culturales, siendo las forjadoras de la escuela rural mexicana. Para el año de 1934, el cardenismo trató de reconstruir el pensamiento nacional, que se desmoronó durante la guerra civil de principios del siglo, y desde la escuela socialista se aspiró a elevar las condiciones de vida de los trabajadores y aumentar el bienestar del pueblo. La pedagogía del socialismo en México fue recibida con agrado por muchos, ya que le apostaba a atender la necesidad de educar a un pueblo que carecía de cultura, empezando con la alfabetización del pueblo, brindándoles mayores servicios a los hijos de trabajadores y campesinos. Posteriormente a todo esto, siempre siendo el presidente Lázaro Cárdenas del Río, se crea el Instituto Politécnico Nacional en 1936. Esta casa de estudios fue fundada siguiendo los ideales revolucionarios de reconstrucción, desarrollo industrial y económico, buscando así brindar educación profesional a todas las clases menos favorecidas. El Instituto Politécnico Nacional cuenta con un gran número de alumnos inscritos. El gobierno de Manuel Ávila Camacho y el proyecto de educación de la Unidad Nacional. Al inicio de su mandato, implementó una política de unidad nacional y de conciliación. En 1943 se creó la Confederación Nacional de Organizaciones Populares. En 1946, antes de la elección, disuelve y crea el Partido Revolucionario Institucional del PRI. En su sexenio se creó el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, que es CENTE. En general, lo que Ávila Camacho quería lograr era un país unido, sobre todo en el ámbito educativo, mediante el equilibrio social, separando la Iglesia de la educación y promoviendo la participación de todos. Pensaba lograr todo eso modificando el artículo 3 y así el instrumento
de una escuela, a la cual denominó Escuela del Amor, que pretendía fuera el medio para borrar las desigualdades. En 1946 elaboró un nuevo texto para el artículo 3 constitucional, del cual elimina el término socialista para incorporar principios de educación humanista, integral, laica, nacional y democrática, para así lograr desaparecer discriminaciones y privilegios, respeto de la dignidad humana, integración familiar, independencia política y solidaridad internacional, como también impulsó una campaña alfabetizadora. Se crearon nuevas instituciones a base de las demandas de la población. Surgieron varias comisiones para renovar planes de estudio. Se promovió la enseñanza técnica, mantuvo restringida la participación de grupos religiosos y ministros de culto dentro de la educación, y un régimen de excepción para la enseñanza privada. El milagro mexicano y el plan de 11 años. En el milagro mexicano hubo un crecimiento económico considerable, el cual se vio reflejado un mejoramiento de la calidad de vida de la mayoría de los habitantes del país. Plan de 11 años de 1960 a 1970 buscaba acelerar y mejorar el proceso educativo en todo el país. Educativo de la Unidad Nacional. El proyecto educativo de Torres Bodet, el milagro mexicano y el plan de 11 años también igual creó el proyecto educativo de la Unidad Nacional. En el periodo de Manuel Ávila Camacho, de 1940 a 1946, la obra educativa, en la cual son 3 objetivos: la eliminación de la educación, revisar el artículo 3 constitucional de la educación socialista, unificar los programas de educación tanto rural. El periodo de Manuel Ávila Camacho abarcó los años de 1940 a 1946. Su política fue muy conservadora en el aspecto económico. Su gobierno colaboró con Estados Unidos y aliados en contra del eje Alemania, Italia, Japón por el hundimiento de 2 barcos petroleros de parte de los alemanes en aguas del Golfo de México, y en 1942 se da una guerra por este motivo. En 1940-1946 se creó la reforma que en 1934 daría a la educación pública en México el carácter de socialistas. Provocó un ambiente de tensión y discordia entre los diferentes sectores de la sociedad mexicana. En la segunda mitad del siglo XX, el primer tema es crisis económica. La crisis económica, llamada la Gran Depresión de 1929, se originó en Estados Unidos, provocando la reducción del comercio y circulación de capitales por la caída de la bolsa. Como consecuencia, hubo desempleo. El desempleo causó una profunda desnutrición en la población y, como consecuencia, una epidemia de gripe mató a miles de personas. Esta crisis del capitalismo estadounidense tuvo repercusiones en el mundo entero. Los empresarios, industriales y comerciantes norteamericanos limitaron sus intercambios comerciales con los europeos porque no disponían del dinero necesario para comprar productos.
y tampoco podían pagar sus deudas. Las relaciones comerciales de Estados Unidos con África, Asia y América Latina también sufrieron un grave retroceso ante la escasez de la capital. Los empresarios estadounidenses se vieron obligados a disminuir su producción o a suspenderla. Estados Unidos también canceló los préstamos que concedía a países como Alemania. El movimiento estudiantil del 68. 1968. En la antigua Checoslovaquia se luchaba por la independencia sociopolítica del régimen totalitario soviético y se buscaba la adoptación de un modelo socialista más mesurado. Del 5 de enero al 20 de agosto de 1968, Checoslovaquia mantendría esa disputa contra la URSS. A este periodo se le conoció como la Primera de Praga. México albergaría los Juegos Olímpicos los 10 días después de la conocida matanza de Tlatelolco. Durante más de un mes, estudiantes franceses se manifestaban contra el régimen autoritario del general Gaulle. La oposición sale de las universidades a las calles manifestando una postura filosófica a la política. A ese movimiento se le conoció como el Mayo francés. En Alemania se suscita durante ese año un movimiento similar. Fracasa la intervención estadounidense en Vietnam. El mundo es seducido por el movimiento pacifista hippie de Estados Unidos de América. Inició la red de ordenadores y la conquista de la Luna. El movimiento ferrocarrilero, 1959. El movimiento ferrocarrilero, primero por mejoras salariales e inmediatamente después por democracia sindical, se inició el 2 de mayo de 1958 con la formación de la Gran Comisión pro Aumento de Salarios y se consolidó con la proclamación del Plan del Sureste el 12 de junio y el estallido de paros a partir del 26 de ese mes. El 28 de junio, su primera gran manifestación en el Distrito Federal DF es reprimida al terminar por la policía y bomberos. El movimiento es comenzado por Demetrio Vallejo, 1910 a 1985, a quien la prensa oficialista de la época le llamó despectivamente el Charro Rojo. Aumentos salariales, democracia sindical. Dentro de los movimientos sociales se encuentra el movimiento magisterial de 1958. El movimiento revolucionario magisterial fue un levantamiento de confrontación del magisterio contra el aparato gubernamental en el que fundamentalmente los maestros exigían mejora en sus condiciones salariales así como una independencia sindical. Otón Salazar, maestro guerrerense, se dirige como actor clave al liderar una corriente ajena al SNTE, de la cual es elegido como representante oficial de 1958 por los maestros de la Ciudad de México. Reformas educativas. El desarrollo del Sistema Educativo Nacional, SEN, puede periodizarse en tres grandes etapas: un periodo de institucionalización 1920 a 1940, un periodo de crecimiento acelerado y diferenciación del sistema 1940 a 1980, un periodo reciente del estancamiento década de los 80. La primera de las etapas se caracterizó por la creación de un sistema de educación básica de carácter único, nacional, centralizado y homogéneo.
Sus dos principales tareas fueron abatir los altos índices de analfabetismo, alrededor de los 70% tras la Revolución, llevando la escuela a los sectores mayoritarios del país e identificar a los diferentes grupos, clases, etnias, comunidades, etc. Con el naciente Estado postrevolucionario, es decir, integrar a la nación mediante la promoción de una cultura nacional única y para todos los mexicanos, lenguaje, símbolos, etc.